Disculpen el corte, continuemos. Se instituye la tribuna de la plebe, protege a la plebe de los magistrados, una especie de defensoría de los habitantes como lo conocemos hoy. Los magistrados tenían poder plenipotenciario, su poder era ilimitado por un año. Podían cometer excesos y nadie les podía decir nada hasta después de ese año. Entonces se instituye una defensoría de los habitantes para ponerle frontera a ese poder. Ya esta república va adquiriendo cierto carácter institucional democrático. La tribuna de la plebe después evoluciona en el concilio de la plebe. En el concilio escuchaban propuestas y si eran aceptadas se convertían en plebiscita, opinión de los plebeyos. De ahí viene el nombre plebiscito. El plebiscito se hace cuando es en un territorio determinado, en una municipalidad. El referéndum es a nivel nacional. Yo les comenté en clase de que aquí hace unos cuantos años se hizo un plebiscito en San José para ver si quitaban el kiosco del Parque Central porque era un regalo de Anastasio Somoza García, cuyo recuerdo era poco agradable para este país, el primer dictador de la dinastía Somoza. Pero el pueblo votó en su mayoría que se quedara como un elemento histórico. Ese es un plebiscito, la opinión del pueblo llano, de los de a pie, como dijeron por ahí algunos miembros del Olimpo actual. Eran de acatamiento obligatorio solo para ellos, no para los patricios. O sea, el concilio tenía un límite. Si bien es cierto, defendía a la plebe de los excesos de los magistrados, cualquier decisión que tomara era de acatamiento obligatorio, era concatenante de ellos para abajo. De ahí para arriba se podía negociar, pero no tenía un efecto directo. Produce una gran influencia política, claro. Aunque no tuviera el poder, pero sí ya va generando peso, aunque no tuviera un poder político directo sobre la gente que estaba sobre ellos, valga la redundancia. Presionan nuevamente, crean una comisión especial compuesta por 10 hombres, decem viri, viri de viril, decem de 10 viriles, 10 hombres. Estos 10 hombres, ahora sí, regulan y publican leyes, ya podían cambiar las leyes que generaban los centuriones, las regulan, las adaptan, las revisan y las publican. En el 450 a.C. publican las 12 tablas de la ley. Por favor, vean la página 119 del libro. Las 12 tablas. Se resumen que eran procedimientos legales para ir a la corte. ¿Qué es lo que teníamos que hacer? ¿Qué reglamento, qué norma tenemos que hacer para acudir ante un juez? Disposiciones sobre familia, mujeres y divorcio. Las mujeres tenían derecho y también tenían derecho a divorciarse. Vean que no eran tan invisibilizadas como en Grecia. Regulaciones sobre las propiedades. ¿Cómo hipoteco una propiedad? ¿Cómo la pongo a responder? ¿Qué interés me está cobrando el otro? ¿Hasta dónde indica la ley? Reglas para gobernar las relaciones y prejuicios a otros. Valga decir, si soy un chismoso, un jeta abierta, un lengón y hablo mal de un ciudadano, tengo que tengo que comprobar que todo lo que dije es cierto, si no entonces me juzgan y me meten a la cárcel por perjuicios, no prejuicio, perjuicios. Prohibía el matrimonio mixto, no pudieron lograr hasta ese momento el matrimonio entre los plebeyos y los aristócratas. Después de las 12 tablas sigue la ley Canuleia, que fue propuesta por Cayo Canuleio. Esta elimina las 12 tablas, quedan abolidas. La ley Canuleia sí permite el matrimonio mixto, el matrimonio entre los plebeyos y los aristócratas. Debilita el poder de los patricios. Recuerden quiénes eran los patricios, la élite. Y se considera la ley Canuleia la primera codificación formal de las leyes romanas. Recuerden que un código es diferente de una ley porque un código es el compendio de varias leyes. Después sigue las leyes Licinia y Sexta. Se ponen juntas porque prácticamente es lo mismo, con muy pocas diferencias. Un plebeyo puede llegar a ser electo cónsul, cualquiera. Pero recuerden que siempre ante la ley, históricamente, el ser humano dice que todos somos iguales ante la ley, pero hay unos más iguales que otros. Y esto se veía que en un periodo de 26 años, solo 5 de estos plebeyos fueron electos para ser cónsules. ¿Y saben por qué? Porque eran plebeyos que tenían plata.
Dejen claro que únicamente las familias plebeyas ricas podían optar por ese cargo. Los demás, olvídense. Un padre hablado. Sigue la ley Hortensia, se da en el 287 a.C. Los plebiscitos toman fuerza de ley para patricios y plebeyos. Ahora sí, lo que el pueblo dijera era de acatamiento obligatorio absolutamente para todos. Aquí ya podemos hablar de una reforma legal que fortalece una república, hablemos pseudo-democrática, porque no era una democracia tan pura. Recuerden que tanto la democracia ateniense, como griega, ateniense, como esta romana era una democracia excluyente, solo para unos cuantos, y la democracia como tal, según Aristóteles, tenía que ser para todo miembro del Estado, y hasta los esclavos son miembros del Estado en ese momento. Pero eso no se practicaba. Esta plebiscita ya no requería la aprobación del Senado, o sea, por mayoría se iba, y entonces la plebe adquiere poder, acceden a los puestos más altos del gobierno. Ahora sí, por votación directa, los plebeyos accedían a los puestos más altos, ya inclusive en el Senado. Pueden casarse con patricios. Eso nos lleva posteriormente a la ley Hortensia, propuesta por Cayo Hortensio. La plebe puede ayudar en la aprobación de leyes ligadas a toda la comunidad. Ahora se le toma en cuenta, decía que todos eran iguales ante la ley. Lo de siempre, todos son iguales, pero unos más iguales que otros. Aunque solo los ricos, debido a los matrimonios mixtos, accedían a estos beneficios de igualdad. O sea, tienen que tener cierto patrimonio, o pagarse la propaganda. Estas familias mixtas forman una nueva clase social, los nobles. Aquí es cuando nacen los nobles. ¿Por qué? Los nobles son nobles al ser hijos de un aristócrata y una plebeya, o viceversa. Tienen linaje, tienen sangre aristócrata, combinada con el dinero que tiene el plebeyo. Entonces se convierten en la nueva clase, los nobles, que utilizamos eso, y eso en Europa se entronizó tanto que todavía hay ciertos países que tienen monarquía. Son monarquías constitucionales donde manda el primer ministro, y los reyes más que nada son una figura turística, pero eso viene desde esa época. Se da una democracia de derecho, no de hecho, ya que los cargos políticos eran dominados por los nobles. Como decimos aquí, el que tiene más garganta traga más pinol. El rey Pirro. Esto se lo voy a decir nada más como una anécdota histórica, pero no va a entrar en el examen, aunque sí es parte del curso. Pero no sé si ustedes han escuchado hablar de una victoria pírrica. Una victoria pírrica es una victoria que se celebra de momento, pero después no tiene ninguna importancia. Una victoria pírrica es aquella victoria que con la victoria perdimos más de lo que ganamos. Y vamos al ejemplo deportivo. Costa Rica 3, Irlanda 0. Ya ahí pueden ver, especialmente a los seguidores de cierta divisa, hablando que su divisa fue la que le metió el 3-0 a Irlanda, y bueno, típico en ese fanatismo. Ese 3-0 contra Irlanda fue una victoria pírrica, una victoria sin sentido. Se perdió más de lo que se ganó. ¿Por qué? Porque nos engañamos. Inclusive podemos decir que esa victoria pírrica se convirtió en un sofismo. El sofismo es una mentira que se difunde como una verdad, y pensábamos que éramos una gran selección, y vean el ridículo que hicimos en Rusia. Eso es una victoria pírrica. ¿Y saben de dónde viene? Viene del rey Pirro. El rey Pirro era un rey griego. Resulta que la expansión romana la lleva a la guerra dentro de Italia. Dentro de Italia, pero con las polis griegas que estaban ahí. Ya les dije que ellos habían fundado Tarentum, Nápoles, ocupan 2/3 de Sicilia, en fin. Entonces Roma lucha contra ellos para poder unirlos a la República Romana, como República Imperial que era. Entonces entran en conflicto con los griegos al sur de Italia. En Grecia vimos que ellos, al primer lugar donde llegan de Italia es al sur.
Los colonos griegos contratan al rey Pirro de Epiro. Epiro es otra polis griega, para que los defienda. El rey Pirro derrota 2 veces a los romanos, pero dijo esta frase famosa: una victoria más me llevará a la ruina. Este era el rey Pirro. Espero que les haya quedado claro el concepto como cultura general de lo que significa una victoria pírrica. Les voy a dar otro ejemplo, algo más serio. En Vietnam, Estados Unidos ganó el 100% de las batallas contra Vietnam del Norte, pero perdió la guerra. De hecho, cuando se firmó la paz y el retiro de las tropas estadounidenses de Vietnam, el general norvietnamita se queda hablando un momento, no recuerdo el apellido del general estadounidense, y el general estadounidense le dice: ustedes nunca nos ganaron ninguna batalla, y le dice el norvietnamita: ¿y eso qué importa si ganamos la guerra? Con su razón. Entonces eso quiere decir que todos los triunfos y victorias que estuvo Estados Unidos en Vietnam del Norte, como Hamburger Hill, después el ataque del día del Año Nuevo vietnamita, en fin, batallas famosas, fueron triunfos pírricos. No tuvieron ninguna importancia cuando el resultado fue completamente diferente a lo que yo esperaba. Espero que les haya quedado claro. Volvamos a Roma. Roma en un principio empieza como una confederación, ni siquiera es un reino. Actualmente en el mundo hay 2 confederaciones reconocidas como tal, pero solo una es políticamente correcta como confederación, que es la Confederación Suiza. En Suiza no existe rey, no existe príncipe, no existe presidente, no existe primer ministro. En Suiza tienen el idioma alemán, italiano, francés y flamenco como idiomas oficiales. Es un consejo de ministros, una especie de junta de notables, ahora que está de moda otra vez, donde si alguien tiene que representar a Suiza en un organismo internacional o en una recepción, escogen a uno de los notables, ya sea de la parte alemana, de la parte italiana o de la parte francesa, y lo representa. Es un modelo que durante muchos años efectivamente les ha servido. La otra confederación es la Confederación Rusa, que puede ser cualquier cosa menos confederación, porque tiene un presidente. Y una confederación no tiene presidente. No puede tener presidente porque es un solo dirigente. Entonces, para que no se confundan, bueno, ellos unifican el gobierno. Esta confederación romana sí fue un conjunto de personajes como Suiza, era un grupo de personas, era una junta de notables. Contrario a los griegos, ellos otorgan nacionalidad romana. Esa es la diferencia. Recuerden que el griego, para poder optar por la nacionalidad de cada polis, el espartano era espartano, la ateniense era ateniense, no eran griegos. Como civilización se conoce como griegos, pero no eran griegos. El tebano era tebano, el lesbiano de Lesbos era lesbiano, el Rodas era rodano. En fin, podían ser deilotas, pasar a ser hoplitas, luchar por el Estado que los está acogiendo, que les dio esa oportunidad, y después se convertían en ciudadanos de esa polis. En Roma no. En Roma simplemente ustedes no fregaban al Estado romano y los convertían en ciudadanos romanos. Eso sí, se les enfrentaban y eran despiadados en eso. Conviertan a los vencidos en aliados. Se les da libertad y autonomía a cambio de aportar soldados. Claro, lógicamente tienen que pagar impuestos. Simplemente les decía: vean, respetamos su religión, respetamos su gobierno, simplemente su gobernante pasa a ser un rey tributario del nuestro. Cada cierto tiempo tiene que pagar los impuestos, y en caso que haya guerra, ustedes se convierten en soldados nuestros y los dejamos vivir en paz. Esa confederación tuvo mucho éxito, fue muy exitosa. Según su lealtad podían ser ciudadanos romanos.
Los tribunos eran sus gobernadores. Nombran a otros gobernadores locales que se llaman tribunos. ¿De dónde viene la palabra tributación directa? ¿De dónde viene la palabra tributar? El pago de impuestos deriva de los tribunos. Los tribunos eran los encargados como gobernadores de recoger los impuestos de los territorios vasallos y ellos dejaban una parte, ese era su sueldo. De ahí viene la palabra tributar. Cuando el Imperio Romano, estamos hablando en este momento de la Confederación y después de la monarquía y después pasamos a la República y termina con el Imperio Romano. Cuando el Imperio Romano cae, estos tribunos, gobernadores locales, se convirtieron en los príncipes de Liechtenstein, Mónaco, Prusia. Ellos como terratenientes o gobernadores locales, hay unos reinos grandes que se forman como el de Inglaterra, con los descendientes sajones y celtas, en Francia, en fin, todos los reyes de esa época son descendientes directos de los tribunos romanos. Cuando el imperio cae, queda desmembrado, cada uno se vuelve señor en su feudo. Y ya después vamos a ver en la época medieval que era un feudo. Eran excelentes diplomáticos, los tribunos. Ahí es donde se inicia la diplomacia internacional. Llegaban antes de hacer la guerra, conversaban con los dirigentes del territorio que querían conquistar y les decían: no se preocupen, no vamos a matar a nadie, sigan con su religión, sigan siendo lo que son, nada más firmemos este tratado y ustedes nos aportan soldados y nos pagan una cantidad razonable de impuestos y tranquilo. En el 90% de los casos tenían éxito. Sin embargo, cuando alguien se les enfrentaba, como pasó con los judíos en la segunda rebelión después de Cristo, que fue lo que produjo la diáspora, se volvían crueles y despiadados con las rebeliones. ¿Qué fue lo que hicieron con los judíos? Y quiero que esto quede claro. Cuando en la segunda rebelión Roma invade de nuevo Palestina, que se conocía como tal, y no con los palestinos que tiene ahora, simplemente produce la diáspora. La diáspora se conoce como una migración casi que total. Aquí sí es una migración, una emigración, porque fue casi el 100% del pueblo, que fue distribuido por todas las provincias romanas y trajeron gente de otro lado para que ocupara ese territorio. Eso siempre ha sido de Israel. Siempre ha sido de Israel. Fue que por la diáspora los mandaron por otro lado y después cuando regresaron a la tierra que les pertenecía. Entonces, eso es solo un ejemplo. Pero hay otro ejemplo en Inglaterra, por cierto, de una tribu que fue dirigida por una mujer cuyo nombre no recuerdo. Cuando se enfrentaron a los romanos eran despiadados y cuando ganaron no dejaron títere con cabeza. Permitían la autonomía, persistentes en la guerra, nunca se daban por vencidos, majaderos hasta decir basta. Los derrotaban, se retiraban, se formaban otra vez, los derrotaban, se retiraban, se formaban otra vez, producían una guerra de desgaste hasta que ganaban. Excelentes estrategas. ¿Recuerdan cuando les dije que la palabra strategoi quería decir general en griego? Bueno, ellos eran excelentes estrategas, excelentes generales. Sabían planificar muy bien la guerra. Ellos conquistaban y colonizaban, exportaban su cultura. Conquistaron la Galia, donde está Francia actualmente. Pues bien, una vez conquistada la Galia, empezaron a mandar colonos romanos para que intercambiaran en su cultura. Y el ejemplo que les puse, encuentro culturas, sí. Encuentro culturas Grecia, Roma. Encuentro de culturas los quechuas con los chimú en la ciudad de Chanchán. Encuentro cultura lo que los romanos hacían con los demás. En América no fue un encuentro de culturas, fue un avasallamiento cruel, infame y un genocidio. Eso no es un encuentro de culturas, fue una imposición a la fuerza de algo que no era nuestro. Y se los dice un descendiente directo español. Ellos conectaron todos los caminos, de ahí viene aquella famosa frase de que todos los caminos conducen a Roma, y era cierto.
¿Por qué? Ubiquémonos en la época. Al tener caminos conectados en todos sus territorios conquistados, si normalmente, en caso de una rebelión, desplazar un ejército de 10.000 hombres les demoraba un año, año y medio, con estos caminos les demoraba 3 meses. Tanto a nivel comercial, que les servía muchísimo, como a nivel militar, especialmente a nivel militar, por eso fueron construidos. Y aquí está la frase que les dije, todos los caminos conducen a Roma. Este es un camino romano como está actualmente. Vean lo bien que tiene más de 1000 años y todavía se puede ver. Y aquí está como lo construían, el núcleo, el statumen, rudus y el pavimentum. Bueno, esto lo van a ver ahora que les mande las diapositivas. Muy bien, vamos a hablar del tercer enredo de las guerras. En un principio yo les dije que no me confundieran las guerras médicas con las guerras del Peloponeso. Ahora viene un tercer actor en discordia, las guerras púnicas. Ustedes tienden a enredarse porque fueron tres guerras médicas, 3 guerras del Peloponeso y son 3 guerras púnicas. ¿Dónde viene púnico? Púnico quiere decir fenicio en latín. Los fenicios fundan Cartago en Tiro, sí, como nuestra provincia Cartago. Cartago fue nombrada en honor a los fenicios como tal. Entonces, guerras púnicas quiere decir guerras fenicias. Púnicos quiere decir fenicio. Muy bien. Cartago, gobernada por 2 jueces electos por un año. Ahí ni eran cónsules, ni eran reyes, como la jerarquía espartana, sino que eran jueces. E igual que los romanos, igual que muchas poleis griegas, gobernaban solo por un año. Eran ricos e influyentes, ahí sí, tenían que tener plata para poder ser nombrados. Los generales eran electos por separado, dirigían ejércitos de mercenarios. Ese era el problema que tenía Cartago, que en su mayoría no era como los griegos, que estaban orgullosos de ser llamados a filas. Los cartagineses tenían el problema que la mayoría de esos soldados eran mercenarios, peleaban por dinero, no por honor. Cartago tenía un senado. El senador tenía el puesto vitalicio compuesto por hombres destacados, solo hombres. Llegó a ser considerado el estado militar más grande y rico de la zona, superaba a Roma. Su presencia en Sicilia inquieta a los romanos, ambos la consideraban como su zona de influencia. ¿Recuerdan lo que pasó entre los espartanos y los atenienses y por qué empezó la guerra del Peloponeso? Por influencia política. Esto todavía se vio en la Guerra Fría. La expansión de los imperios en la Revolución Industrial se vio también por la influencia política y económica. Muy bien, eso es un círculo vicioso a través de la historia de la humanidad. Aquí sucede lo mismo. Resulta que Cartago está cerca de Sicilia. Sicilia ya no era una polis griega, sino que ya Roma la había conquistado. Pero ellos dicen, no, esta gente está muy cerca y ya consideran eso un peligro. Como en la crisis de los misiles del 63, que John F. Kennedy hizo todo lo posible para que en Cuba no implantaran misiles que estaban cerca del territorio de Estados Unidos. Eso ellos no le iban a permitir. Como tampoco la Unión Soviética permitió que les dejaran los misiles que estaban en Turquía. La Primera Guerra Púnica. Esta se da por el control de Sicilia. Los cartagineses son dirigidos por Amílcar Barca, el general famoso Amílcar Barca. Cartago derrota a Roma en tierra, pero como les dije, se vuelven a organizar y siguen. Roma derrota a la flota cartaginesa en Deprana, Sicilia, en el 242 a.C. Hay una especie de empate. En el 241, Cartago capitula y pide la paz. Muy bien. Cede Sicilia y paga una indemnización. Ok, Sicilia es de ustedes, tomen esto y se acabó la historia. La Segunda Guerra Púnica.
Amílcar recupera rápidamente a Cartago. Todo lo que había perdido, como hizo Milcíades con los griegos, que hizo con Atenas, que hizo su famosa flota de más de 200 trirremes, aquí de nuevo Amílcar recupera Cartago. O después de los 10 tiranos, que fueron los que pusieron Esparta, los que puso Esparta en Atenas después de la tercera guerra púnica, que Atenas lo logra expulsar y se rearma. Bueno, Amílcar hace lo mismo. Extiende sus dominios a España para compensar la pérdida de Sicilia. España en la península ibérica. España tenía una gran influencia romana. De hecho, quiero que sepan ustedes que los mejores, más preclaros y más inteligentes emperadores que tuvo Roma eran españoles. Los españoles se distinguieron como excelentes soldados. Ellos ven con simpatía la influencia de Cartago para tratar de quitarse un poco el yugo romano. Cartago y Roma acuerdan dividir España en esferas de influencia. Muy bien, vamos. Esta parte de la península ibérica, España y Portugal, una parte era de Roma y otra parte era de Cartago. Hasta ahí estaba bien. Como hizo Rusia con Alemania en la Segunda Guerra Mundial con la pobre Polonia, especialmente por la puerta del Danzig, que Stalin, con el tratado Molotov-von Ribbentrop, acuerdan dividirse Polonia, un estado ultracomunista con un estado ultraderechista. Esa es la política internacional, la hipocresía en su máxima expresión. Roma respeta el tratado en la ciudad de Sagunto, que era de influencia cartaginesa. Entonces ellos empiezan a influenciar y a meterse en Sagunto. En el 208 a.C., Aníbal, hijo de Amílcar, ataca a Sagunto y se da la Segunda Guerra Púnica. Los cartagineses llevan la guerra a suelo romano. Los romanos no esperaban eso. Aníbal cruza los Alpes, pero ¿saben qué es la parte más importante de la historia donde Aníbal destaca? Ok. Aníbal lleva más o menos 30.000 hombres, que después se va sumando a los territorios conquistados, más o menos 6.000 caballos y 60 elefantes. Ustedes se imaginan elefantes en los Alpes, cruzando la nieve. Para que no se les olvide, yo tengo un método muy antiguo que lo he utilizado varios años cada vez que hablo de esto y nunca se les olvida y siempre me responden bien. Aníbal llevaba 30.000 hombres, 6.000 caballos, 60 elefantes y un periquito. Siempre se van a recordar del periquito ahí puesto en el hombro del mae, y cuando recuerdan el periquito van a recordar todo lo demás. La proeza de Aníbal consiste en que lleva la guerra a Roma y logra pasar elefantes por la nieve, algo nunca visto. Ese era Aníbal, hijo de Amílcar. Vence en el río Trebia e incorpora a miles de galos a su ejército, galos franceses, que ya se ven libres del yugo romano. Los derrota en batallas sucesivas. El cónsul Quinto Fabio Máximo era el general de los romanos, que nunca le dio la cara directamente a Aníbal, siempre que podía, más bien huía. Cuando las ciudades italianas lejos de Roma, ganando las ciudades italianas lejos de Roma, esperaba destruir la Confederación Romana. Y pensaba unir lo más lejano posible a las ciudades, entregándoles una libertad que ellos querían. Pero muchos falla por la lealtad de estas ciudades hacia Roma. Muchos tenían miedo y otros eran realmente leales. Tenían miedo porque sabían cómo eran los romanos si ellos los traicionaban. En la batalla de Cannas, Aníbal derrota a Roma y le causa 40.000 bajas en un solo día. 40.000 soldados. Pero de nuevo, algunas ciudades se alían a Aníbal después de esto, pero los romanos, después de esas 40.000 bajas, se volvieron a reunir, se reorganizan y vuelven a enfrentar a Aníbal. Roma forma otro ejército. Escipión el africano, el viejo, derrota a Aníbal en la batalla de Zama en el año 202 a.C. ¿Por qué Escipión el africano, el viejo? Porque hay otro que es el joven que también tuvo que ver en esta guerra.
Aníbal se suicida por la derrota. La Tercera Guerra Púnica. El senador Catón, después de cada discurso, abogaba por la destrucción de Cartago. Les voy a decir. De nuevo estaban en paz, pero una paz así como extraña, como la que hubo en la guerra de Corea entre China y Estados Unidos, que no estaban directamente en guerra, o la Unión Soviética, pero en el campo de batalla las armas sí estaban peleando que era de ellos, y los chinos mandaron 1 millón de soldados voluntarios, en fin, toda la cuestión. Aquí era una paz muy endeble. Catón, famoso senador romano, después de cada discurso, fuera cualquier tontera o cualquier cosa seria que estuviera diciendo, decía: hay que destruir Cartago. Ejemplo: tenemos que mantener los impuestos para poder mantener el Estado romano. He dicho: hay que destruir Cartago. Al día siguiente: compañeros senadores, tenemos que aprobar esta ley que va en beneficio del pueblo romano. Hay que destruir Cartago. Así va, hay que destruir Cartago. Siempre lo decía, aunque no tuviera nada que ver. Tipo más necio, ¿no? Cartago combate a uno de los aliados de Roma en África del Norte, y esto es exactamente lo que Catón, la excusa que Catón necesitaba para convencer al Senado y al gobierno romano para que le declarara la guerra a Cartago. Roma le declara la guerra en el 149, la guerra dura 3 años, hasta el 146 a.C. Escipión Emiliano Africano, el joven, toma y destruye Cartago. Ya sus 2 grandes generales, tanto Amílcar Barca como Aníbal, ya no existían, y le pasó lo que le pasó a Atenas con Pericles. En este caso, a la serpiente se mata por la cabeza. Murió Pericles, murió Atenas. Mueren estos dos, muere Cartago. Cartago pasa a ser una provincia romana llamada África, de ahí viene el nombre África. Este era Amílcar, el papá de Aníbal. Este era Quinto Fabio Máximo, el general Correlón. Dicen que lo hicieron así porque ahí estaba pensando cómo salir corriendo. Este era Catón, el que siempre decía que había que destruir Cartago. Este es Escipión el Africano, el viejo. Y este es Escipión Emiliano el joven. No he podido averiguar si son familia o eran familia, no sé. Horacio. Este tampoco, bueno, este les voy a hablar por cultura general. Horacio es un poeta romano que merece destacarse tanto como los poetas griegos, o como como Virgilio, o como Heródoto, gran historiador. Horacio era un poeta romano que en el año 196 a.C. Roma invade las ciudades griegas, y fue cuando Horacio dijo, como les dije en clase: cautiva Grecia cautivó a su conquistador. Reitero, Roma conquista militarmente Grecia, y Grecia conquista culturalmente Roma. Los romanos culpaban a los griegos de los vicios adquiridos, como el homosexualismo. En un principio hubo un rechazo general, hasta que llegaron los emperadores corruptos como Nerón, Calígula, y pues el tío Calígula, que no recuerdo cómo se llamaba, que era más corrupto que el propio Calígula, y aceptaron eso. Este era Horacio. El imperialismo republicano. El imperialismo republicano romano se basa en 3 etapas. La conquista de Italia, cuando ellos ya logran conquistar todo el territorio italiano. Las guerras púnicas y la expansión hacia el Mediterráneo occidental. ¿Cuándo? Las guerras púnicas, cuando logran conquistar Cartago, pues se dedican a conquistar lo que faltaba de Grecia. La dominación de las polis griegas en el Mediterráneo oriental, y todo esto conlleva que mayor extensión, menor seguridad y más conflictos. Entonces tiene que tener una burocracia más implementada. Parte de la influencia griega en Roma, la religión, se fusiona con la griega. Los griegos tenían 12 dioses principales, y recuerden que ellos interactuaban con sus dioses, los humanizaban.
Tenían relaciones sexuales con ellos. Los hijos eran semidioses como Hércules, como Perseo, Teseo, en fin. Los romanos decían que los seres humanos, eran completamente dependientes de los dioses, aunque no interactúan con ellos. Vean la diferencia, los griegos interactúan, los romanos no. Los rituales eran de suma importancia para estar en constante comunicación con los dioses. Eran tolerantes con otras religiones, a nadie exigían que se hiciera de su religión, excepto en el imperio, cuando Nerón puso el sofismo, la mentira hecha verdad, de que los cristianos eran los que habían quemado Roma. Sacerdotes o pontífices escogían a las vírgenes vestales de 6 a 10 años. Pontífice, el sumo pontífice. ¿Quién es en Roma? El Papa, ¿verdad? Entonces, así como en Grecia, las personas encargadas de comunicarse con los dioses, en un 99% eran mujeres, con excepción de Esparta, que era la diarquía, que los dos reyes eran los sumos sacerdotes. En Roma era al contrario, en Roma eran sacerdotes, eran hombres. Y escogían a las vírgenes vestales, que eran niñas dedicadas a Vesta, o Bestia, no Bestia, diosa del hogar, que representaba la fidelidad. Dentro de la religión ellos fundaron el colegio de augures. Ustedes han escuchado un buen augurio o un mal augurio. El augur se puede llamar la situación donde ellos interpretaban los augurios o las advertencias. Destripaban un pollo. Todos en las tripas del pollo veían una advertencia que si iban a la guerra iban a perder, o que si iban a la guerra iban a ganar. Ese era un buen augurio o un mal augurio. Ese era el colegio de augures. Los sacerdotes, recuerden el poder religioso, como les hablé, que es parte de una civilización, porque también el poder religioso justifica el poder político. Tenían cultos caseros. Cada paterfamilia velaba por el cumplimiento de los rituales. Estos rituales eran dedicados a los dioses caseros. Los dioses caseros se llamaban lares. De ahí viene que cuando alguien se refiere a un lugar muy lejano, dice por aquellos lares. Los romanos tenían dioses para todo. El dios de la frontera se llamaba Término y era representado por un mojón o un pedazo de concreto que separaba una frontera de la otra, y eso todavía se utiliza. Tenían festivales religiosos públicos y privados, en especial los saturnales. Saturnal o Saturno era el dios o el titán Cronos. Cronos en griego es el cronómetro, el tiempo, el que devora todo, por eso devoraba a sus hijos. Saturno era el equivalente. En los Saturnales, ese día el esclavo se sentaba a la mesa y su amo le servía. Eran tratados como si ellos fueran los amos, porque con eso querían significar que todo ser humano cuando nace es igual. Muy interesante. La educación romana. No contaban con un sistema público o de educación. Adoptan los ideales griegos. Las escuelas eran privadas. Las clases altas contrataban maestros griegos para sus hijos. Entonces los griegos podían ser esclavos, pero eran considerados de muy alta alcurnia, era parte de su familia. Les enseñaban filosofía y retórica, en especial esta para su desarrollo político. Aprendían el idioma griego. Hablaban el latín y el griego, los romanos. Las escuelas eran privadas, escuelas secundarias privadas dirigidas por gramaticus, de ahí viene la palabra gramática. Aprendían literatura, dialéctica, que es la lógica, aritmética, geometría, astronomía y música, generalmente dado por griegos. La esclavitud. Los esclavos generalmente eran soldados capturados en batalla que no se quisieron rendir, entonces pasaban a ser esclavos.
Algunos eran considerados como parte de la familia. Tenían más derechos de los que ellos pensaban que tenían, especialmente los griegos. Otros eran tratados de manera infrahumana. Los griegos tenían un trato preferencial. Trabajaban en grandes extensiones de tierra, lo que se llamaba latifundias, eran los esclavos. Los griegos generalmente no trabajaban en eso. Ellos daban clases de filosofía, retórica, todo eso que vimos ahora. Eran parte importantísima de la economía romana. De ahí viene que cuando estos esclavos se rebelan, dirigidos por Espartaco, le dieron un golpe tremendo a la economía romana. Les tocaron las fibras más íntimas de su economía e hicieron tambalear el ya imperio romano. Este era Espartaco. Si les llama la atención el nombre Espartaco, será porque viene de Esparta y era típico guerrero. La mujer romana, vean la diferencia con la griega, no era segregada, tenían muchas libertades, no podían participar en política aunque podían influenciar a sus esposos. ¿Saben cuándo? En la alcoba, de noche. Mientras el marido o el hijo estaba en el extranjero, la madre o esposa administraba sus propiedades y protegía sus intereses políticos, protegidas por la ley. ¿Cómo empezó la decadencia y caída de la República Romana? En el siglo II a.C., el Senado era el verdadero poder, no por ley sino por uso de la costumbre. Eso se llama ley consuetudinaria. Cada vez era más reducido el acceso al poder por parte de las familias nobles. Estaban siendo aisladas. El gobierno se transforma en una oligarquía. Se generan enormes problemas sociales, económicos y políticos. Una especie de edad oscura con los griegos o de periodo intermedio con los egipcios. Se dan dos tipos de líderes aristocráticos. El optimate o el óptimo, que quiere decir los mejores hombres, que eran nobles o nobles. Y el popular, de ahí viene la palabra populo, de los populares, los que favorecen al pueblo. Aristócrata del consejo de la plebe. Digamos una especie de socialista, pero no como lo pensamos ahora, sino era alguien que realmente se preocupaba por el pueblo. Entonces estamos hablando de los óptimos contra los populares, y no confundan popular con populista. En ese momento existían los equites o ecuestres. Recuerden que los ecuestres, de ahí viene la palabra equino, de los equites. Los ecuestres eran los aristócratas, la caballería romana. Eran antiguos miembros de la caballería, ricos, ahora contratistas privados. Les había quedado ese nombre, como podemos hablar de regimientos de infantería en Estados Unidos y le llaman infantería y ahora andan en helicópteros. Claro, no es ese extremo, pero sí en ese momento los aristócratas ya habían dejado de ser esa caballería y pasaron a ser comerciantes basados en la historia de su linaje. En el año 218 a.C. el Senado prohibió a los senadores concursar en contratos de Estado porque se daba mucho con padre hablado. Entonces, al hacer esto, se va dando también, conjuntamente con esto, con esta prohibición, un problema de la tierra. ¿Recuerdan las reformas de Solón? Donde los griegos, bueno, los atenienses se tenían que hipotecar a sí mismos como garantía de un terreno, y que él prohibió la esclavitud humana, o que el ser humano llegara a ser garantía de un préstamo. Bueno, aquí sí algo parecido con el problema de la tierra. Los secuestres y los aristócratas eran una minoría que afectaban a la mayoría del pueblo romano. La riqueza estaba concentrada en muy pocos. Veamos el ejemplo de los países árabes. Ustedes ven Kuwait, un ingreso per cápita de $25,000. Pero esos $25,000, es cierto, la matemática lo divide entre todos los pobladores, pero resulta que es solo la familia que domina la que recibe eso, y los demás, bueno, ya saben lo que está pasando. Los pequeños campesinos, dueños de pequeñas parcelas, eran la base de la república, pero esta gente los empieza a desaparecer. Es como si en Costa Rica empezara a desaparecer la clase media, que es la base de nuestra sociedad. Las guerras púnicas los afectan y se ven obligados a vender sus tierras a los poderosos, que se transforman en latifundistas. ¿Qué es lo que sucede? Estos campesinos son tomados como soldados
Y si simplemente los enlistan y se van, les dan de alta y se van, y dejan tiradas sus cosechas, y cuando regresan nadie recogió las cosechas y las perdieron, no tienen cómo pagar, entonces tienen que vender sus tierras a estos grandes latifundistas, porque si no van como esclavos. Entonces hay una crisis social muy fuerte. En eso aparece un tribuno de la plebe, Tiberio, que era noble. Tiberio tiene muy claro que el problema de Roma era la disminución del campesinado. Y ya no había campesinos porque las tierras estaban en poder de unos pocos. Él impulsa una reforma agraria y lo lleva directamente a la tribuna de la plebe. Recupera las tierras del Estado y la distribuye entre los pobres. Soluciona el problema, algo que no hizo Solón, pero todo el redentor muere crucificado. ¿Qué pasó con Tiberio? Lo asesinan. Típico, ven que la historia se repite. Este era Tiberio Graco. Hay un hermano de Tiberio Graco, que se llamaba Cayo Graco, hermano de Tiberio. Continúa las reformas y las amplía, lo que hizo su hermano. Reemplaza a varios senadores por los secuestres para tenerlos cerca y tenerlos a mecate corto. Les da poder sobre las cortes de justicia, les permite recaudar impuestos en las provincias para tenerlos más cerca también, e igualmente, igual que su hermano, lo asesinan en el 121 a.C. Entonces esto lo que produce es que se afianza más la inestabilidad y la violencia en la República Romana. Empieza a derrumbarse oficialmente la República Romana en el 121 a.C. Era Cayo Graco, y aquí está con su hermano. La muerte de la República, la última estocada. Durante 50 años se dan luchas por el poder sin misericordia. Aparecen señores de la guerra, líderes tribales, líderes comunales, tribunos, en fin, caudillos. Eso produce guerras civiles. Como les dije, caudillos que luchan entre ellos, especialmente Pompeyo contra Craso. Cicerón, senador, abogado, hombre extraordinario, buscaba la concordia o el consenso para evitar estas guerras civiles. Decía Cicerón, este era Cicerón: somos esclavos de las leyes para poder ser libres. Equivocarse es humano, pero solo los estúpidos perseveran en el error. Cuanto mayor es la dificultad, mayor es la gloria. Aparta un amor viejo con uno nuevo, como un clavo saca otro clavo. Ya vieron de dónde viene esa frase. Los hombres son como los vinos, la edad agria a los malos y mejora a los buenos. Otra guerra civil, Pompeyo contra César. Termina esa guerra y sigue Octavio contra Marco Antonio. Colapsa a partir del año 50 con la dictadura de Julio César. ¿Qué es lo que pasa? Hay otro problema en Roma, un problema militar, y nombran, como era la costumbre, a un dictador. Y este dictador, este caudillo, era Julio César. Pero ¿cuál es la diferencia entre este dictador, Julio César, y los demás? Que Julio César se nombra, una vez que pasa la crisis, se nombra dictador vitalicio, y es el que le da el nombre actual a los dictadores como el de Corea del Norte. Julio César, que muchos admiran, fue tan asesino como Hitler. Julio César tiene su famosa, tiene varias frases: vine, vi y vencí. A Julio César le indican que su mujer le era infiel. Entonces él hace una investigación y comprueba que no es infiel, pero siempre adjura a ella, se divorcia de ella. Cuando le preguntan por qué, dice que la mujer del César no solo tiene que ser honesta, sino también aparentarlo. Recuerden cuando le expliqué que la palabra honestidad tiene una connotación sexual, es fidelidad sexual y conyugal, y también tiene una connotación religiosa. No me confundan honestidad con honradez. Otra cosa que le decían a nuestro querido amigo, le decían la puta de Bizancio, porque se acostaba con el rey
de Bizancio para mantener la paz. Bueno, eso no sé si será cierto. Su caída definitiva se da en el año 44 a.C. cuando muere asesinado César. César se declara dictador, mantiene el Senado, pero conspiran contra él en el Senado y lo asesinan. Uno de sus senadores más queridos era Bruto, de ahí viene la palabra brutalidad, cuando nos referimos a alguien que es demasiado violento. Bruto es uno de los que los mata. Será Pompeyo, será César, que después César le hereda a Cleopatra a Marco Antonio. César tiene un hijo con Cleopatra que se llamaba Cesario, fue Cesaria. Será Octavio, Marco Antonio. Y hasta aquí es lo de la República Romana. Les insto, porque así como me doy cuenta en un quiz, en un examen, si vieron o no vieron los videos, aquí también me voy a dar cuenta si vieron o no vieron este. Bueno, que tengan buenas tardes, y ahora mismo que vamos a poner estos videos en el área virtual, también vamos a poner la presentación. Muchas gracias, jóvenes. Buenas.